Y uno es como, después. Y entonces vamos desconectándonos de esa fuente y empezamos a hacer nuestra voluntad. ¿Cierto? La Biblia, desde principio a fin, es un gran llamado al vuélvete a Dios. Ese es un llamado que ha hecho Dios desde la creación hasta el final de los tiempos. Vuélvanse a Dios, volvámonos a Dios. Yo lo he dicho ya mucho tiempo, yo no sé usted, pero con el pastor, nuevamente, como trabajamos, tenemos la oportunidad de estar mucho tiempo conversando, trabajamos juntos, siempre decimos, yo no sé, pero nosotros percibimos el ambiente de una manera muy diferente, espiritualmente hablando. Yo no sé si a usted le pasa, pero si usted no está en conexión, en sintonía con el Señor, usted se lo van a llevar por delante, porque usted no está preparado. Usted no está preparado. Y esto no solamente no es que los jóvenes son los que necesitan, no, todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, como creyentes. ¿Ya? Dios nos llama, vuélvete a mí, vuélvete a mí. No por miedo, porque a veces nos volvemos al Señor por miedo. No, es que yo voy a buscar al Señor para no irme al infierno. Yo no estoy buscando al Señor para no irme al infierno. Si esa es su búsqueda de Dios, arrepiéntase, porque ese no debe de ser su motivo. Yo no busco al Señor por miedo a las consecuencias de no estar con Él, porque entonces no estás amando al Señor, estás amando los beneficios del Señor para tu vida. Eso no es arrepentimiento, eso no es volverse a Dios. Volverse a Dios es reconocer mi pecado, es reconocer que le he dado la espalda al Señor, que he amado más las cosas de este mundo, que me he amado más a mí que a Él. De eso yo me tengo que arrepentir, que he levantado ídolos en mi corazón, cualquier nombre que sea, y me he postrado delante de esos ídolos, mas no me he postrado delante del único Dios verdadero. Eso es volverse a Dios. No nos volvamos al Señor por miedo. Uy, no, es que esta situación está tenaz, hay que volverse al Señor. No haga eso, por favor. No por apariencia. Es que como yo digo que soy cristiano, tengo que comportarme como un cristiano. Usted no se comporta como un cristiano. Usted es o no es cristiano. Así de sencillo. Nosotros no nos vestimos de cristiano, ¿cierto? Yo hoy decidí ponerme esta ropa porque voy a predicar y porque hoy me he visto de cristiana. Pero el resto de la semana ando con las nalgas casi afuera. Porque eso no es ser cristiano. Usted no se viste como cristiano. Usted es un cristiano o no lo es. Así de sencillo. Mi comportamiento, mi hablar, mi actuar. ¿Soy o no soy? No viva de apariencia. Finalmente, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, lo que siembra, eso va a cosechar. Vuélvase al Señor con un corazón genuino y un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es ¿qué? Darle la espalda a lo que ofende a Dios. El remordimiento es, lo estoy haciendo mal, lloro, pero no cambio. Sigo en las mismas. Tenemos dos ejemplos muy visibles en la Biblia. El ejemplo de Pedro y el ejemplo de Judas. Pedro la embarró cuando negó al Señor, ¿o no? Y Jesús se lo anticipó: Pedrito, me vas a negar. No, Señor, ¿sí? Nunca. Bueno, lo hizo, un hombre pecador. Pero lloró amargamente, dice la palabra. Amargamente, al punto que el Señor lo confronta, ¿verdad? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Otra vez dice que lloró Pedro como: Señor, ya te he dicho que sí te amo. Ok, es que no es que yo no sepa, necesitas tú estar seguro de lo que tú estás diciendo, que me amas, porque lo que viene no va a ser fácil, ¿ya? O sea, 3 veces lo negó, 3 veces lo confronta el Señor y recibe un llamado muy especial de parte de Dios a servirle de una manera muy extraordinaria. Ya, eso es diferente, ¿verdad? Pero el hombre sintió arrepentimiento,
¿Qué pasó con Judas? Él fue y devolvió las monedas. Él fue y devolvió las monedas y dijo, no, lo que he hecho está mal. Y salió corriendo ¿a qué? A ahorcarse. Él no buscó al Señor en arrepentimiento. No lo buscó. Simplemente cargó con su culpa y se murió. Se mató. Y muchas veces creemos que el remordimiento y arrepentimiento tiene que ver con lo mismo. No tiene que ver con lo mismo. Es reconocer mi pecado, arrepentirme, volverme al Señor, ¿verdad? Y asumir las consecuencias de mi pecado. Eso tiene que ver con el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El llamado eterno en el Antiguo Testamento. El arrepentimiento cumplido en Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver estos 4 puntos. Tercer punto, el fruto de un arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento como don de la gracia de Dios. Primer punto dice el llamado eterno de Dios en el Antiguo Testamento. Le invito a que vayamos a Segunda de Crónicas 7:14, seguramente un pasaje muy conocido por nosotros, tal vez hasta lo hemos citado, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14. Cuando estemos ahí, bueno, ya aquí nos lo pusieron, pero quiero que usted lo lea en su Biblia, que lo remarque, que lo marque si es posible, ¿cierto? Segunda de Crónicas 7:14. Desde Israel en el desierto hasta los profetas, Dios siempre llamó a su pueblo a volverse a Él. Y para eso envió profetas, para llamar al pueblo en arrepentimiento. Siempre el Señor se acercaba a su pueblo, a pesar de que Israel era testarudo, necio, orgulloso, lo que sea, el Señor siempre, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, ¿cierto? Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué nos dice? Si se humillare mi pueblo, ¿cierto? Sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice su palabra? Yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mire el amor tan inmenso de Dios, con un pueblo rebelde, un pueblo orgulloso, un pueblo obstinado. Uno dice, esos de Israel sí eran tremendos. Pero es que resulta que Israel es la representación suya y mía. Esa es la representación de la antigüedad, es el corazón del hombre, de sus hijos, de su pueblo. Dios promete perdón y sanidad cuando su pueblo se humilla y deja sus malos caminos. Hay que buscar al Señor. Hay cosas muy latentes en nosotros que solamente van a dejar de estar latentes solamente en oración, en ayuno, en ruego, en súplica. Y creo que el mayor obstáculo que a veces nos impide el poder hacer esto es el orgullo. Porque somos demasiadamente orgullosos. Demasiadamente orgullosos. Y el decir como que, ay no, pero es que tengo que reconocer esto. Mire, vaya al Señor, llórele al Señor. Llórele al Señor. Él dice que Él sanará nuestra tierra, su hogar, su familia, sus hijos, su vida. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Pero tiene que haber en nosotros un deseo genuino de volver a Dios. Los días, cada día se van a poner peores. Usted no crea que esto se va a poner mejor. Por favor, no sea iluso. Con respeto se lo digo y con amor se lo digo. La persecución para los creyentes va a llegar. Y si usted como hijo de Dios y pueblo de Dios, usted no está bien solidificado en la roca, usted va a perecer. Va a perecer. Porque va a ser confrontado con su fe. Verdaderamente eres cristiano. Cuando venga la persecución. Porque vamos a vivirla. Vamos a vivir. De hecho, ya en muchos países la están viviendo. Y aquí, créame, que va a llegar un momento donde vamos a vivir persecución. De hecho, ya se está viviendo. ¿Ya? Isaías 55
del 6 al 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Nuevamente, el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos, pero somos nosotros los que tenemos que tomar el paso a arrepentirnos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin búsqueda del Señor no hay presencia del Señor. En el curso que estamos tomando de liderazgo, formación de liderazgo, estamos leyendo un libro, Siervos para su Gloria. Y realmente el capítulo que hemos estado estudiando esta semana habla acerca de la presencia de Dios cuando Moisés le ruega al Señor. Él le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos permita salir de este lugar. El Señor le había prometido a Moisés que les iba a entregar la tierra, que iba a estar con ellos. Pero la dureza del corazón de este pueblo, dice el Señor, listo, yo les mando el ángel para que vaya con ustedes. Y Moisés, ¿qué dijo? No, yo no quiero ningún ángel. Yo quiero su presencia. Es a usted, Señor, a quien yo quiero. Esa es la petición de nosotros, familia. Es al Señor a quien queremos. Es la presencia del Señor la que anhelamos en nuestras vidas. O no importa los medios que Dios use con tal de que estemos bien y que disfrutemos las bendiciones. Porque una cosa es la dádiva y otra muy diferente es el Señor de la dádiva. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, este hombre dice que vio un terreno, ¿cierto? Y encontró ahí un tesoro. Dice que vendió todo lo que tenía, por ir a comprar esa parcela que no tenía valor seguramente para muchos, pero él encontró algo que para él tenía valor. ¿Qué es el valor tuyo? ¿Quién es ese tesoro para ti? En teoría diríamos Jesucristo, pero es una verdad. ¿Vivimos realmente para Cristo? ¿Vivimos para el Señor? Es la pregunta. ¿Nuestro día a día refleja a Cristo verdaderamente? ¿Nuestro trato en nuestros hogares, el trato del esposo hacia la esposa refleja a Cristo? ¿El trato de la esposa al esposo refleja a Cristo? ¿El trato de nosotros como padres a nuestros hijos refleja a Cristo? ¿O el de los hijos hacia los padres refleja a Cristo? Cristo lo vale todo, absolutamente todo. Y no hay nada que tenga valor comparado a Cristo, absolutamente. Personas que pueden tener materialmente todo y son infelices. Y hay personas que no tienen absolutamente nada materialmente hablando, pero son creyentes y lo único de valor que pueden tener tal vez es la Biblia. Y son más felices, porque lo tienen todo en Cristo. Deje el impío su camino, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Señor es un Dios de misericordia y lo demostró enviando a su Hijo a nuestras vidas, sacándonos del lugar donde nos encontrábamos. Eso es misericordia. Vamos a Oseas, capítulo 14, del 1 al 2. Otro de los profetas menores, ¿cierto? Oseas 14, 1 y 2. Dice el Señor, vuelve, oh Israel. Ponga su nombre. Pongamos nuestro nombre ahí, ¿cierto? Vuelve, oh Xiomara, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomen con ustedes estas palabras y vuelvan al Señor. Díganle, quita toda la iniquidad y acéptanos con benevolencia. Te ofrecemos el fruto de nuestros
labios. Volvámonos al Señor. Nuestro pecado es el resultado de apartarnos del Señor. Ese es el resultado de pecar, estar alejados del Señor. Así como veamos del GPS, el Señor nos habla y nosotros lo ignoramos. El Señor nos dice, por ahí no es, y nosotros, sí, por acá es. ¿Cierto? El problema del pueblo de Israel, al igual que el nuestro, era el vivir de apariencias. Por eso cuando leímos Joel, él dice, rasgue sus corazones y no los vestidos. Porque finalmente Dios mira lo que hay donde, en el corazón. Y una vez estábamos hablando, ¿no? Y dice, no me juzgue porque el Señor no mira las apariencias, sino que mira el corazón. Pues eso debería darnos más temor todavía. Esa frase queremos usarla para como continuar haciendo nuestras cosillas, ¿verdad? Porque nadie nos puede juzgar, porque Dios es el que mira. Pues más temor debería de haber, porque si es Dios el que está mirando tu corazón, deberíamos de estar, pero, ¿cierto? O sea, tremendo. Dios está viendo mi corazón, porque lo que yo no hablo y usted no puede ver, Dios sí lo está viendo. Y Él juzga esas cosas. Entonces no vivamos de apariencia, ¿sí? No seamos aparentes. Vuelvo y les digo, ¿somos o no somos? ¿Somos cristianos o estamos jugando a ser cristianos? Venir a la iglesia y aparentar devoción es fácil, es muy fácil. Pero en casa vivir con orgullo, ira o falta de perdón. La apariencia. En la iglesia somos una cosa, en la casa somos otra. Eso no es tener temor del Señor. No es tener temor del Señor. Leer la Biblia, orar por cumplir, sin dejar que nos transforme. Mire, yo les tengo que confesar. Eso hablábamos cuando estábamos trabajando con César en la clase. Yo le decía a César, yo tuve un tiempo donde yo hacía el devocional para que no me fuera mal en el día. Porque el devocional se volvió como un amuleto, perdón. No, es que tengo que tener el tiempo en la mañana con Dios y tengo que orar y tengo que hacerlo en tanto tiempo, porque es que cuando yo no hago el devocional me va mal. Yo estoy haciendo el devocional porque amo al Señor o para que no me vaya mal. He ahí mi pecado. Y el Señor tuvo que mostrarme ese pecado. No estoy diciendo con eso que no hagamos devocional. Lo que le estoy diciendo es, ¿cuál es tu motivación al hacer un devocional? ¿Cuál es tu motivación cuando estás leyendo la Biblia? ¿Por cumplir una lista de requisitos? O si el pastor de pronto me pregunta, hey, ¿cómo vas con tu lectura de la Biblia? No, tenga algo que decir porque, no, si no me pillan. ¿Sí? Y cuando leemos la Biblia, ¿cuál es la motivación al leer la Biblia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Para qué leemos la Biblia? Cuando leemos la palabra, digo yo, ¿verdad? Estamos conociendo a Dios. Dios se nos está revelando a nuestras vidas a través de su palabra. Y entre más la estudiamos y entre más escudriñamos su palabra, nos damos cuenta de lo mucho que somos miserables. No merecemos tanto amor. De verdad. Y aprendemos a apreciar la bondad de Dios y la misericordia de Dios, la gracia del Señor. Porque siendo enemigos de Dios, el Señor nos ha querido adoptar como sus hijos. Y entre más leemos la palabra, no por cumplir, sino para que nos transforme. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Cierto? Levantar las manos, pero en el culto, ¿cierto? Es fácil. Pero a veces también se levanta la voz en enojo contra los hijos o la pareja.
y levantar las manos aquí, pero también golpear acá. ¿Qué dice el Señor? Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Dios no quiere rituales vacíos. Él quiere corazones rendidos. Eso es lo que anhela el Señor. Corazones rendidos. ¿Vamos a ser perfectos? No. ¿Vamos a seguir fallándole? Sí. Claro que sí. Pero tenemos la garantía que cuando confesamos nuestros pecados, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos la gracia del Señor y por eso podemos acercarnos a su presencia. Punto número 2, el arrepentimiento cumplido en Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, con la venida de Jesús, el llamado al arrepentimiento no disminuye, se intensifica. Porque antes veían la sombra del Mesías prometido. Ahora ya hemos recibido la promesa del Mesías. Entonces, es más la responsabilidad que tenemos ahora como conocedores de la palabra. Vamos a Mateo 3:2, por favor. Juan el Bautista, cierto, conocemos que era el primo de Jesús. Y ese fue su ministerio, ¿cierto? Él preparaba el camino del Señor. Y en ese ministerio, pues le costó la vida también. Lo mandaron a cortar la cabeza, ¿ya? Porque la verdad del Señor incomoda. La verdad del Señor molesta. Nos hace enemigos, ¿verdad? Pero a eso estamos llamados. Dice entonces Mateo 3:2, y diciendo, ¿quién? Juan el Bautista, ¿cierto? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto sigue siendo una verdad hoy en día. Esto sigue siendo una verdad. El reino de los cielos se ha acercado. Estamos llamados nosotros a aplicarlo primero a nosotros y llamar al arrepentimiento a los que tenemos a nuestro lado. Y no importa, vuélvase cansón, no importa. No importa, si tienen que decirle a sus hijos 50 veces cuando están haciendo algo que no es, no importa, llámele la atención. O usted quiere que su hijo se vaya a una eternidad sin el Señor. Porque finalmente eso es lo que nos debería de preocupar. ¿Hacia dónde van nuestros hijos como padres? ¿Ya? ¿Qué dice Lucas 15? (17 al 20). Es una parábola que nos encanta, ¿verdad? Nos encanta porque obviamente nos podemos identificar mucho con ella. Pero aquí tenemos que ver la actitud de este hombre. ¿Estamos ahí todos? 15. A partir del versículo 17 dice así la palabra del Señor. Entonces, volviendo en sí, dijo. Ese es el hijo pródigo, ¿cierto? El famoso hijo pródigo que sale de la casa de su padre, pasa un tiempo en pecado, en derroche, haciendo algo que era súper vergonzoso para el tiempo, o sea, la época en la que se encontraba. Pedir la herencia antes de que el padre muriera era como que menospreciando a ese padre, no me importa, no quiero nada contigo, ¿verdad? Pasó todo ese proceso, versículo 17 entonces dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es el corazón de Dios en Cristo. El arrepentimiento no solo trae perdón, sino refrigerio y restauración a nuestras vidas. El hombre se paró y se dio cuenta, yo aquí comiendo, queriendo comer,
Lo que pensó fue eso. Lo primero que pensó fue eso. ¿Ya? Pero me imagino que en ese caminar hacia su papá tuvo que haber venido muchas otras cosas, ¿no? El plato de comida, puedo creer que pasó a ser lo menos importante. Para él lo más importante era el poder, porque él mismo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, tuvo que haber sido para él un peso en su corazón decir, ¿cómo la embarré de esta manera a mi papá? ¿Cómo lo avergoncé de esta manera? Mas, sin embargo, en ese caminar tuvo que haber pasado muchas cosas en su cabeza, supongo, sus emociones, todo. Pero el ver ahí a su padre, esperándolo, ya, hasta ahí llegó todo. Y él le dice al papá, pero el papá dice, traigan el vestido nuevo, traigan el anillo, traigan el calzado, porque este que estaba que muerto, ahora vive. Y esa es la actitud de Dios. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y no solamente hablamos de pecadores los impíos, de nosotros también, de nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, hay fiesta en el cielo. Porque el Padre está siendo ¿qué? Glorificado, está siendo honrado. Y ese es el corazón del Señor. ¿Qué dice Hechos, capítulo 3, 19? Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Que va a tener paz y nunca va a tener problemas, no está hablando de eso. Está hablando es de qué? De su estado espiritual, de su vida espiritual. Cuando nos volvemos al Señor, experimentamos esa paz que prometió el Señor cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y no importa la condición en la que nos encontremos, vamos a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tenemos que volvernos al Señor. Debemos volvernos al Señor. Solo ahí tendremos ese refrigerio y esa restauración que necesitamos. ¿Qué nos aparta del Señor? ¿En qué pecamos? En las adicciones. En las adicciones modernas de hoy en día. El celular, las redes sociales, la pornografía, las compras convulsivas, comida, comemos como que si no hubiera un mañana. Perder el tiempo en cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente. En eso empezamos a pecar. Porque dejamos la comunión con Dios por estas cosas. Y hacemos de estas cosas el ídolo. Hay relaciones, amistades, ¿sí? Que no nos ayudan a crecer espiritualmente. Al contrario, nos apartan, nos llevan a que nuestra fe se enfríe y nos alejan de Cristo. No, es que yo tengo que andar con los impíos para compartirles de Cristo, mamita. Pero si usted todavía ni siquiera está convertido, ¿cómo va a convertir a alguien? Un ciego no guía a otro ciego. Si el Señor a usted lo sacó de un ambiente donde usted estaba pudriéndose, ¿por qué quiere seguir caminando en ese ambiente? ¿Usted es el Salvador? ¿Usted es Cristo? No, si el Señor lo sacó de ahí es porque usted ya no pertenece ahí, punto. Y el día que el Señor quiera usarle a usted va a ser un día donde usted ya esté realmente convertido y pueda hacer luz en medio de la oscuridad. Pero créame, si nuestra fe está debilitada, andar en estos ambientes no ayuda. No ayuda. Y si tengo que renunciar a lo que sea, aunque sea el amor de mi vida, no me importa. Porque el tesoro de mi corazón tiene que ser ¿quién? Cristo. Y por todo, renunciar a Cristo, a renunciar a todo por Cristo, vale la pena. Vale la pena. Ese es el llamado de todo cristiano. ¿Cómo estamos manejando nuestra lengua? Nos deleitamos en el chisme, en las críticas, en las murmuraciones. Eso nos lleva a pecar. Dice la palabra del Señor, en el hablar mucho
se peca. En el hablar mucho se peca. Pidámosle al Señor sabiduría para no hablar tanto. Volvámonos mejores oidores y hablemos menos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? El arrepentimiento verdadero no termina en lágrimas, sino en los brazos de Cristo. Cuando usted verdaderamente, o cuando yo verdaderamente, cuando nos arrepentimos, no solamente lloramos, tomamos acción. Miramos la cruz y la abrazamos. Tomamos nuestra cruz y seguimos. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la obra de Dios en nosotros, que rompe con el poder del pecado y nos hace disfrutar más de Cristo que todo lo que antes amábamos. Cristo se vuelve lo mejor. No hay nada en comparación con el Señor. Nada. Nada se compara con el Señor. Y a ese nivel tenemos que llegar nosotros. Que el amor a Cristo sea tan fuerte que si nos toca morir por causa del Señor, hacerlo alabando al Señor y glorificando al Señor. Tercer punto, el fruto del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento genuino siempre produce una transformación visible. Siempre produce una transformación visible. ¿Qué nos dice Ezequiel, capítulo 18, del 30 al 32? Se ve cuando, bueno, nosotras pasamos por ahí, ¿verdad? Todos fuimos niños, fuimos jóvenes. Y de pronto decíamos, mamá, te lo prometo, perdóname, te lo prometo, no lo vuelvo a hacer. ¿Cierto? Y daban la vuelta el papá y otra vez lo volvíamos a hacer. Eso no era un arrepentimiento. Era miedo ¿a qué? A la correa, ¿cierto? Miedo al castigo. Pero realmente no había un arrepentimiento, no nos había dolido lo que habíamos hecho. Y muchas veces lo que pasa y hacemos con el Señor. Ezequiel 18, 30 al 32, dice así la palabra, por tanto, dice el Señor, ¿verdad? Yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vuelvan de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ciertamente, yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. ¿Creen ustedes que la voluntad del Señor es que nosotros vivamos mal? Y cuando hablo de mal, no me estoy refiriendo a las cosas temporales de este mundo, sino a la relación con Él. En esa incertidumbre, en ese desespero, en esa angustia, por falta de fe, por falta de convicción, por falta de esa cercanía con el Señor. ¿Pero por qué no estamos ahí? Porque estamos pecando. Porque el pecado nos aleja del Señor. Y usted dirá, pero yo no estoy haciendo cosas terribles. No. Pero el hecho de usted no hacer lo que es bueno y usted sabe que debe hacer y no lo hace, ¿es qué? Pecado, dice la palabra. O sea, siempre estamos. Y el Señor nos está llamando. ¿A qué? A que nos volvamos a Él. Dice, echen delante de ustedes todas sus transgresiones. Todas. Y cada uno de nosotros aquí sabe por qué pata estamos cojeando. Todos aquí somos conscientes de ello. Y el Señor nos está llamando, echen delante de ustedes todas sus transgresiones. Envidia, orgullo, soberbia, ¿ya? Enojo, amargura, rencor. Eso todo está aquí, dentro de nosotros. Y a veces pensamos que eso no es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado.
Segunda de Corintios 7:10, ¿qué nos dice? Porque la tristeza, que es según Dios, escuchen, y hagan el énfasis, según Dios, ¿cierto? Genera arrepentimiento para salvación. De lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. ¿Qué tipo de tristeza queremos vivir? ¿La del mundo o la que Dios produce? Dice que la que produce el Señor es que para arrepentimiento y salvación. Hay momentos que el Señor te confronta, bueno, nos confronta. Y cuando somos confrontados, ¿cuál es la actitud que tenemos? ¿Genera en nosotros tristeza el haberle fallado al Señor? ¿Genera en nosotros tristeza en haber escogido las cosas de este mundo antes que al Señor? ¿Genera tristeza haber desobedecido al Señor en lo que Él nos ha dicho ya en su palabra? Y si eso produce tristeza, dice ahí, entonces nos lleva a un arrepentimiento genuino y no a un remordimiento vacío. ¿Ah? Primera de Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mire, Pablo, cierto, hablándole a los tesalonicenses de lo que ellos habían dejado. Ellos renunciaron, dice ahí, se convirtieron de sus ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Tú has dejado tus ídolos para servir al Señor? ¿O sigues poniéndole velitas a tus ídolos y te estás sirviendo del Señor? Vuelvo y le digo, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquel que toma el lugar que le corresponde a Dios. Todo. Sea persona, o sea objetos, o sea posiciones. Todo lo que toma el lugar del Señor es un ídolo. Y hay que romper ídolos. Hay que convertirse de esos ídolos al Señor. Romper todo, Señor. No, yo amo esto, pero no lo amo más que a ti. ¿Ya? No lo amo más que a ti. Y cuando eso pasa, dice aquí claramente que es para qué, para servir al Señor. ¿Cuánto anhelas tú servir al Señor? Es la pregunta. ¿De verdad amas servir al Señor? ¿O quieres solamente que el Señor te sirva a ti? Y servir al Señor, empecemos por casa. Empecemos por la casa. ¿Cómo estamos en nuestras casas? ¿Somos piedra de tropiezo para que otros sirvan al Señor? Volvámonos de eso. Porque un creyente, un cristiano creyente, anhela servir a su Señor. Porque por gracia ha sido salvo. Y por esa gracia quiere ser útil en las manos de Dios. Si tu corazón no quema el servicio al Señor, arrepiéntete. Y yo no te estoy hablando de que te vuelvas un misionero, un pastor y que te vayas. Yo no estoy hablando de eso. Si eso es un llamado de Dios para ti, alabado sea el Señor.
Pero el Señor es claro en su palabra. Todo discípulo de Cristo es un siervo de Cristo. Y si usted tiene un problema con eso, vaya y dialogue con el jefe. Dialogue con él. ¿Ya? Pero usted y yo hemos sido comisionados a servir. Todos nosotros. No, eso dejémoselo al pastor. No, eso es de la líder. Eso ahí a los que están ahí preparándose. Hable con Dios. Arrepiéntase. Y vuélvase al Señor. Y yo no le digo servir solamente es que usted venga y pase vacuum y que arregle la silla. Eso hace parte. Pero el servicio tiene que ver con el punto inclusive de tener que negarse a usted a su comodidad por poner a otros por encima de usted. Eso es el servicio. Eso es servir. Eso no fue lo que hizo el Señor, despojándose, ¿cierto? No nos lo dice Efesios. Filipenses, perdón. Gracias, pastor. ¿Cierto? Despojándose, dice, dejó todo y vino a servirnos. Siendo Él Dios, tomó forma de hombre, de siervo. ¿No le lavó los pies a sus discípulos? ¿Estamos lavándonos los pies entre nosotros o nos estamos pisoteando? Se cae un soldado, mire, eso es triste, una vez lo escuché, es triste que el único ejército donde no ayuda a los compañeros muchas veces es en el mismo cristianismo, donde somos tan rápidos para tirar piedras, somos tan rápidos, pero somos tan lentos para tomar la toalla y lavarle los pies a otros. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, qué tremenda verdad. Porque así mismo, como nos lanzáramos como los fariseos, ellos estaban dispuestos a apedrear a esa mujer o no, y eran los conocedores de la ley, y eran supuestamente los que conocían a Dios y el amor de Dios, que no había por ningún lado. Pero aquel, Jesús, el siervo, que lavó los pies, con amor, con misericordia, ¿quién te apedreó? Nadie, ok, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No le dijo, qué bueno, listo, sigue haciendo tu vida. No, porque caemos también al otro lado, ¿cierto? No, es que la compasión. Y tenemos que ser compasivos, ¿sí? Y nos vemos demasiado compasivos. Y le alcahueteamos el pecado a todo el mundo, porque es que yo no puedo juzgar. ¿Y quién eres tú para condenar? Ese es el lenguaje inclusivo de los cristianos. Tristemente, no es un lenguaje bíblico, qué pena. Yo no soy perfecta, pero a mí el Señor, si yo veo que un hermano está en una situación que no es conforme a la voluntad de Dios, mira lo que dice el Señor, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra del Señor. ¿Ya? Guardémonos de eso, al arrepentimiento, llevemos al hermano al arrepentimiento, ¿verdad? En el dinero, eso es uno de los dioses, un ídolo en el corazón de muchos. ¿Cierto? El dinero. Como creyentes, usted y yo, la palabra nos dice, no es primera de Michael 1:1 ni primera de Xiomara 1:1. La palabra del Señor dice, sean generosos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no lo dice la Biblia? Dad y se os dará. Den con alegría. Eso nos dice la palabra. Pero no, solo pensamos en nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor dice, antes unos eran así, pero ahora ustedes ya no. O sea, si estamos en Cristo, lo que antes era para nosotros y todo para nosotros, ahora aprendemos a dar y a bendecir a otros. Ahí rompemos el ídolo del amor al dinero. Somos libres de eso. Nos duele, eso es como que por allá, ¿cierto? Pilas con eso. Eso es arrepentirse. Rompa el ídolo, el amor al dinero, el tiempo, ¿cierto? Podemos decir, no hay tiempo para orar.
pero le aseguro que hay tiempo para otras cosas. Hay tiempo para muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuál es ese ídolo? Apartemos lo mejor para el Señor, en todo, en todo. El carácter. No podemos seguirnos justificando, es que yo nací así, es que yo soy así, y de malas si no le gusta. Eso no es el carácter de Cristo, mis hermanos. Ese no es el Cristo que nos predice, que nos habla la palabra. La Biblia nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Es que yo soy así a que me muera. Entonces el Señor es mentiroso. ¿Es lo que usted está diciendo? No dice que que el Señor nos va a transformar hasta que seamos como Cristo. Eso no es lo que nos dice la palabra, que el que comenzó en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y eso incluye el carácter, porque ya no somos nosotros, sino el carácter de Cristo en nosotros. ¿Ya? Es que soy impaciente. O sea que no estás llena del Espíritu, el fruto del Espíritu en tu vida. Entonces, ¿qué pasó? Si es que una de las características del fruto del Espíritu no es la paciencia. No lo dice la Biblia. Gálatas. Ay, es que fulano no me cae bien. Uy, es que solo escuchar ese nombre, que me rebota todo. ¿Dónde está el amor? ¿Eso no es fruto del Espíritu? ¿El amor? ¿Cierto? Ahora aprendemos a perdonar, a hablar con gracia, a amar. No es que si no me pide perdón, yo no perdono. O sea, ¿tú eres más santo que Dios? ¿En serio? O sea, pensemos. Es que no merece mi perdón. ¿Y tú merecías el perdón del Señor? Excuse me. Por favor. El Señor es santo, es soberano, es 3 veces santo. Y Él se acercó a nosotros siendo nosotros pecadores, siendo sarnosos, porque eso nos dice la Biblia, leprosos, para que suene más bonito. Él se acercó a nosotros, nos amó, nos perdonó, nos limpió. Y nosotros nos damos la gran cosa que fulano no merece el perdón. Arrepiéntase, arrepintámonos de ese orgullo. El verdadero arrepentimiento no se mide por lo que dices, sino por el fruto que da tu vida. El que anda con Cristo se parece a Cristo. Punto. Vuelvo y le digo, tiene una queja, vaya con el grande arriba, allá. Bueno, no se vaya para arriba, no sé, pues. Eso ya le pertenece al Señor, ¿verdad? Si anda, mire, ese famoso dicho coloquial, ¿cierto? El que anda entre la miel, algo se le pega. Si usted y yo andamos conectados con Cristo, veremos que vean otros verán en nosotros a Cristo. Bueno, sigamos. Punto 4. El arrepentimiento como regalo de la gracia. Mire, es un regalo. Es un hermoso regalo que el Señor nos ha dado. No podemos arrepentirnos por nuestras fuerzas. Es imposible. Hoy me levanto y quiero arrepentirme. O sea, no funciona así. Porque tú no has entendido qué es entonces. El arrepentimiento es algo serio. Es un darle a la espalda a todo y mirar a Cristo. Eso es el arrepentimiento. No es un chiste, no es un juego, no es una cuestión emocional. Ay, hoy estoy emocional. Y entonces hoy, como me siento así, voy a arrepentirme. No. Y entonces mañana no se siente así, entonces no se arrepiente.
No es algo emocional, no es en nuestras fuerzas. Es Dios quien concede ese don. Por eso necesitamos buscar al Señor. No hay otra manera. Romanos capítulo 2, versículo 4. Pablo aquí hace una pregunta. Está hablando ¿cierto? Con los judíos y están hablando pues del juicio de Dios y todo, ¿verdad? Y dice el versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mire, es tan bueno Dios, es que es algo que nosotros no podemos entender en nuestra mente tan carnal y tan limitada. La bondad de Dios es tan, pero tan grande, que aún es el que produce en nosotros el volver en amistad con Él. ¿Usted entiende eso? Donde nosotros hemos sido los que le hemos ofendido a Él. Y Él es el que ha buscado reconciliarnos a nosotros con Él. Eso es lo que hace Dios. Y por eso produce el arrepentimiento en nosotros. Y ruéguele al Señor, de verdad, en el nombre del Señor yo le pido. Roguémosle al Señor. Roguémosle al Señor que produzca en nosotros un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento no es solamente cuando usted hizo una oración de fe ahí para que Jesús viniera a su corazón y ya. El arrepentimiento es de todos los días. Es de todo el tiempo. Cuando amamos más al mundo que al Señor. Cuando decidimos hacer nuestra voluntad antes que la voluntad del Señor. Cuando decidimos quedarnos con las dádivas y no buscar al Señor. Eso es una constante lucha, familia. Hasta el día que estemos allá en la gloria no tendremos lucha con el pecado. Pero mientras estemos aquí vamos a luchar con el pecado. Pero en su bondad, mire lo que nos dice aquí. La bondad del Señor nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Así que, pregunta. Si no estamos siendo guiados al arrepentimiento es porque no estamos en conexión con el Señor. Punto. O sea, si tú vives tu vida y nada te molesta, nada te incomoda, nada te duele, crees que no estás ofendiendo al Señor porque como el Señor es tan grande en misericordia y amor y esto y y no te arrepientes, clámale al Señor que produzca en ti arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Algunos que me ven con ojos coquetos, despabilate. Segunda de Pedro 3:9. Dice así la palabra. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Justo estaba hablando con el pastor esos días acerca de ese pasaje. Ese pasaje lo hemos sacado de contexto y creemos que es para todo el mundo. Y cuando Pedro está hablando aquí, está hablando a los creyentes. No es para todo el mundo, es para los creyentes. Y mire lo que Pedro le está hablando a la iglesia. O sea, ¿a quién? A nosotros. ¿Ya? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con todos nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque puede desmayar nuestro corazón. Nuestro corazón puede flaquear en algún momento. Y hemos escuchado de la venida del Señor Jesucristo y no ha pasado. No sé, en estos días hubo un tal apóstol, profeta, no sé, allá en África, que la venida del Señor era entre el 26 de septiembre, entre el 24 y 27, algo así. Y de verdad que eso da compasión. Da compasión.
Porque el día y la hora que dice el Señor, no nadie la sabe. Y que a él se le apareció Jesucristo en persona. Ya ahí es un hereje. Ya, ahí, ya pare de escuchar, ya. Pero podemos desmayar y decir, Señor, pero es que mire, Pablo murió creyendo que ya iba a llegar el Señor y no llegó. Y nosotros aquí predicamos que prepárense, que la venida del Señor está cerca y nos moriremos y no ha llegado. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? No desmayen. No desmayen. Más bien alegrémonos que todavía no llega el Señor, porque nos da tiempo de ¿qué? De arrepentirnos. Y esa es la bondad de Dios. Esa es la misericordia de Dios para su pueblo. Que imagine que el Señor llegue ya y nos encuentre en medio camino. O sea, esa es la bondad de Dios. Por eso es gracia. El arrepentimiento es un regalo, por eso es gracia de Dios. ¿Cierto? El arrepentimiento no es cargar con culpa eterna. Es que yo fui, es que yo hice, es que usted no sabe y es que usted la otra. Listo, usted fue, ya no lo eres. Si ya estás en Cristo, eres una nueva ¿qué? Criatura. ¿Ya? No te sigas culpando por lo que hiciste antes de Cristo, porque eso finalmente ya el Señor no lo cuenta. Si pecamos y nos arrepentimos, buscamos al Señor el arrepentimiento, dice Él, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Sigamos hacia adelante. ¿Ya? Esa es la garantía que tenemos, que el Señor nos perdona, se olvida, todo lo hace nuevo, sigamos hacia adelante. Entonces no carguemos eternamente con algo que hicimos. No, ya nos arrepentimos, ya le pedimos perdón al Señor. Descansamos en la gracia del Señor. Y no le recordemos el pasado a nadie tampoco, porque a veces somos expertos en recordar el pasado. Y esta de cree muy santa y lo que hacía antes, muy bien dicho, para la gloria del Señor ya no lo hace. Alabado sea el Señor. ¿Ya? Entonces, el arrepentimiento no es cargar con culpa eterna. Es abrazar la gracia que Cristo nos ofrece en la cruz. Porque Él tomó nuestro lugar. Y por eso podemos arrepentirnos. Y por eso podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Porque el Señor extendió gracia. ¿A través de quién? De Cristo. Cada día que amanece es una oportunidad que Dios nos da para volver a Él. ¿Cierto? Cuando dice Jeremías, porque ¿qué? Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana. Si todavía estamos aquí, es porque el Señor no ha terminado su obra en nosotros. Porque todavía el propósito de Dios para nuestras vidas está vigente. ¿Tenemos fecha de vencimiento? Sí, todos. Ninguno va a vivir aquí eternamente. Pero de algo sí estamos seguros. Es que un día nos encontraremos cara a cara con el Señor. Y para ello tenemos que vivir. Y de esa manera tenemos que vivir. ¿Cierto? Como que si el Señor fuera o llegara o nos fuéramos ya mismo. Así que hermanos, la Biblia nos entera, grita este mensaje. Volvámonos a Dios. Y es Dios mismo el que nos llama a volvernos a Él. En el Antiguo Testamento, Israel fue llamado a dejar la apariencia y a rendir el corazón. En el Nuevo Testamento, en Cristo, tenemos el perdón y la restauración. Hoy, el arrepentimiento genuino se ve en el fruto de una vida transformada. Y todo es posible gracias a la gracia y paciencia de Dios. No es por nosotros, es el Señor. Todo es por el Señor y para el Señor. Arrepentirse no es solo dejar el pecado, es correr hacia Cristo, abrazar su cruz y dejar que Él sea el Señor de cada rincón de nuestras vidas. No es un 10%, un 5%, es el todo por ciento de tu vida. Cuando te entregas a Cristo, te entregas completamente a Él.
¿De qué necesitamos volvernos hoy? No vivamos de apariencias. No pospongamos más lo que tenemos que ya. La Biblia dice, no deba nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. No dejemos para mañana, hagámoslos ya, ahora. Tome una decisión. Hoy es el día que el Señor permitió que usted y yo viviéramos para estar en paz con Él y con los hombres, para estar en arrepentimiento. Así como el hijo pródigo, levantémonos, volvamos a la casa del Padre. Él nos espera con los brazos abiertos. Y finalmente, les leo una cita de John Piper. El arrepentimiento es la obra de Dios en nosotros que rompe con el con el poder del pecado y nos hace disfrutar más de Cristo que de todo lo que antes amábamos. Ya lo había mencionado, pero quería nuevamente entendamos. Si tú amas algo o a alguien más que al Señor, arrepiéntete y vuelve al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, gracias porque nos estás llamando a volver a ti. Nos hemos dejado distraer por tantas cosas de este mundo que no valen la pena, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos creído que el hacer las cosas a nuestra manera es mejor que escucharte a ti. Señor, perdónanos. Nos es tan fácil guardar en nuestros corazones lo que nos han hecho, cómo nos han fallado, cómo nos han herido. Pero es tan difícil reconocer cuánto te hemos nosotros ofendido a ti, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque igual que el pueblo de Israel, tú nos has llamado y nos has tenido tanta paciencia. Y ahora en tu bondad y en tu gracia nos has sostenido, Señor. Te hemos dado la espalda. Hemos amado más este mundo. Hemos abrazado las dádivas. Y no te hemos amado a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Que muchas veces te hemos buscado por miedo, mas no por temor. Por la reverencia que solo tú mereces, Señor. Señor, hemos sido tan hipócritas. Perdónanos. Hemos jugado a ser cristianos. Hemos jugado a ser hijos tuyos, Señor. Pero te hemos deshonrado de tantas formas, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Ten misericordia, Señor. Produce arrepentimiento en cada uno de nosotros, amado Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, amado Rey. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones. Por favor, muéstranos
todas aquellas cosas a las que amamos tanto, amamos más que al Señor. Señor, examina nuestros corazones, por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Examina nuestros corazones y produce en nosotros un arrepentimiento genuino.
gracia de poder pedir perdón a aquel que tú sabes que le has ofendido. Y vuélvete de tu error. Perdona, pide perdón, reconcíliate. Pasa por alto la ofensa, dice su palabra. El que ha conocido verdaderamente a Dios ama y perdona, porque Él nos amó primero, porque Él nos perdonó. Pídele perdón al Señor. Si tú como esposo le has fallado a tu esposa, al Señor primeramente. Tú como esposa, pídele perdón al Señor si tú no has actuado conforme a su palabra. Como padres, pidámosle perdón al Señor si no hemos criado a nuestros hijos en reverencia, en temor al Señor, sin llevarlos a que menosprecien al Señor. Hijos, pídanle perdón al Señor si no han honrado a sus padres. Volvámonos al Señor. La familia es el plan de Dios. Las familias son un regalo del Señor. Que no reine el rencor, el odio, la amargura, el resentimiento, el orgullo. Que reine Cristo. Que sea Cristo el centro de nuestras vidas. Volvámonos al Señor. Clamemos al Señor. Reconciliémonos, dice su palabra, reconciliémonos. Amémonos los unos a los otros. Soportémonos los unos a los otros. Y hagámoslo con amor, con gratitud, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Somos el pueblo de Dios. Y hemos sido puestos como testimonio de Dios en la tierra. Somos los representantes del reino de los cielos en un mundo caído, en un mundo sin Cristo. Volvámonos al Señor, que Él sea nuestro mayor tesoro, que Él sea el tesoro con más valor en nuestros corazones, nuestro único tesoro. Busquemos al Señor, vivamos para el Señor, consagrémonos al Señor, miremos la cruz y abracemos la obra redentora de Cristo por amor a nosotros. Señor, gracias. Gracias. Porque es tu palabra la que nos confronta, Señor. Y así como Moisés, Señor, si tu presencia no está con nosotros, nada vale, Señor, nada importa, no queremos nada si tu presencia no está con nosotros. Que amemos, que te amemos a ti y que amemos tu presencia, Señor. Ese sea nuestro mayor ruego, nuestro mayor deseo, nuestra mayor desesperación, Señor. Porque todo lo demás, tú lo añadirás, Señor. Gracias. Gracias por la paciencia. Porque esa paciencia nos lleva al arrepentimiento, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por llamarnos. Y aún, Señor, aún sin miedo, si tienes que disciplinarlos, hazlo, Señor. Hazlo. Porque al hijo que tú amas,
disciplinas. Porque estamos en las mejores manos, Señor. Gracias. Porque sabemos, Señor, que aún las pruebas purifican nuestras vidas, Señor. Gracias damos, Padre. Ponemos delante de ti el resto de esta noche, el regreso a nuestras casas, este resto de mes. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en todos y en cada uno de nosotros, amado Rey. Alabado sea tu nombre y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado, Padre. Amén.